cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de forma correcta, eso no es fácil. Esta es una frase del filósofo Aristóteles. Y quise iniciar con esto porque seguimos con la serie de cambios necesarios. Y estos mensajes que hemos estado recibiendo durante estas semanas, la verdad que nos ha dado unas herramientas poderosísimas para poder llegar a estar en un mejor lugar de lo que estamos ahorita. ¿Quién de aquí pues hemos sido bendecidos con esos mensajes y que al momento de ponerlos en práctica hemos podido lograr ver realmente esos cambios necesarios para lograr avanzar y seguir a la meta? Fíjense que estudios han demostrado que las personas exitosas, no solamente en el ámbito laboral o profesional, sino incluso exitosas en su vida personal, tiene que ver más con la persona que sabe manejar muy bien las emociones o manejar las emociones de manera adecuada. Sí, ahorita por eso les decía, me dio mucho gusto, los felicito porque a pesar del temblor, de repente nos sale esa emoción de miedo que vamos a ver y vamos a ver más adelante. De claro que las emociones manejadas adecuadamente, pues es algo que nos puede llevar a nuestro favor, pero cuando no, lamentablemente nos lleva a realidades que no deseamos para nuestra vida. Entonces, como queremos esos cambios y queremos seguir manejando esa mejora continua en nuestra vida y que Dios siga haciendo transformación en nuestro corazón, es muy importante que sepan que en una persona que quiere realmente ser exitosa en todo lo que haga, tiene que ver más bien esa parte del manejo adecuado de las emociones, más incluso que el IQ, más que lo que es el intelecto, que dicen las personas que prácticamente es un 80% quien maneja bien las emociones y el 20% el IQ. Entonces, no se trata nada más de inteligencia humana, sino se trata de la sabiduría que uno puede tener en Dios para poder manejar precisamente esas emociones. Y sabes, no importa qué tan bien portado a veces tú te puedas considerar o incluso que puedas decir, ¿sabes qué? Pues a lo largo de mi vida yo he tenido situaciones en las que curiosamente cuando más la he regado ha sido a raíz de que le he hecho ahora sí que a desbordar mis acciones en base a mis emociones. Y me encanta porque el día de hoy me inspiré mucho en uno de los personajes también íconos de la Biblia, pero me encanta porque como Dios, a pesar de la imperfección de que somos, tanto aquí somos, todos los humanos somos imperfectos. Y me encanta porque Dios como a través de la Biblia nos enseña y nos muestra gente que Él eligió imperfecta, pero que Él logró que sus corazones al final siempre les daba oportunidad de volver a Él y cumplir su propósito. Entonces, cada uno de los que estamos aquí llevamos vidas imperfectas porque somos imperfectos, pero creemos, amamos y adoramos a un Dios perfecto, que Él es el que nos ayuda precisamente a poner nuestro corazón, nuestras emociones en un estado ahora sí que correcto. ¿Para qué? Para que al momento de tomar nuestras decisiones nos lleve a realidades que realmente sí queremos, ¿ok? Y analizando la vida de este personaje, la mayoría ya lo conocemos, incluso en la escuela bíblica, se le llama al hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué Dios lo llamó? O bueno, más bien él cuando dijo, yo quiero, el futuro rey de Israel, quiero que sea un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando en aquel momento era un jovencito, Dios dijo, tiene un corazón conforme al corazón mío. Estoy hablando de David, que después se convirtió en el rey David. ¿Y qué significa una persona conforme? Conforme al corazón de Dios significa que es una persona que se ajusta.
no es que sea perfecta, sino que es una persona, y revisando esa parte, es una persona que busca meditar en la palabra, que es sensible al Espíritu Santo, que espera el tiempo de Dios, que camina esforzado y valiente y está dispuesto a enfrentar conflictos. Y todas estas características las tenía David. Entonces, durante toda su vida, Dios caminó con él. Y la verdad que logró grandes batallas, logró grandes propósitos. Sin embargo, hubo momentos en su vida que cuando él dejó de estar, por decirlo así, desconectado, porque me imagino que para poder estar dándole rienda suelta, por decirlo así, sus emociones, haber estado desconectado con Dios, y es en ese momento, en un abrir de cerrar de ojos, cuando las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque desata una emoción y antepone precisamente esas emociones ante la razón o ante toda esa que Dios nos empieza a instruir por medio de su Espíritu con nosotros. Entonces, cuando Dios elige a David, lo elige, ¿por qué? Porque es obediente y sensible a su palabra. Pero como les digo, puede ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un descuido, que vamos a verlo más adelante, de cómo en ese momento, si nos desconectamos y dejamos dar rienda suelta a esas emociones, nos pueden llevar a realidades que no deseamos en nuestra vida. Y así le pasó al rey David. O sea, Dios nunca lo soltó, pero a consecuencias de sus malas decisiones tomadas en sus emociones en ese momento, lo llevaron a situaciones que él jamás le hubiera gustado experimentar. Y bueno, dice la Biblia que en la primavera prácticamente los reyes salían de campaña, así lo menciona en la palabra, y mandaban en este caso a sus ejércitos a pelear. En el caso del rey David, mandó a su ejército, incluyendo a sus valientes. Había unos soldados de élite para él, donde me imagino, tipo, no sé quién vio la película aquí de 300, pero que estaban bien poderosos. Y en ese momento, el ejército de Israel, el ejército de David, los mandó a la guerra. ¿Y qué pasó con él? Él prácticamente dijo, ¿sabes qué? Esta ocasión no voy a ir, me voy a ir a descansar. Y me lo puedo imaginar al rey David, como él ya llevaba conquista tras conquista o éxito tras éxito. Entonces, a veces es la parte de el relajamiento, ¿no? A veces en nuestra vida, a veces de repente hay esas temporadas, no todos son malas, sino que a veces es temporadas buenas de que parece que todo fluye muy bien. Parece que, pues, todos saludables en la casa, económicamente ahorita no tengo problemas, como que, ay, mira, hay como que ambiente y paz y como que todo fluye. Entonces es como que, me imagino a David, pues ahora sí que éxito tras éxito tras éxito. Ay, hombre, una batalla más, me voy a dar el tiempo para descansar, me lo merezco, tranquilo. Y a veces puede ser también en la parte de nosotros de que, ay, todo está tan bien que, ay, hombre, ya pasó un día sin buscar a lo mejor la presencia de Dios, sin buscar el devocional, sin buscar esa parte, porque, pues, ¿por qué? O sea, todo está fluyendo, ¿no? Entonces puede pasar un día, 2 días, 3 días, 4 días y no buscamos esa devoción a lo mejor ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando las cosas tienden a estar muy bien, es una tendencia, no quiero decir que es una regla, pero tendemos como a relajarnos y pues nada más de como, ay, gracias Dios por la mañana, gracias Dios en la tarde, pero ya dejamos de estar con esa búsqueda y esa conexión constante. Entonces me puedo imaginar a David, te digo, éxito tras éxito con cada batalla, después dijo, me lo merezco, me voy a ir a mi casa, en este caso que vayan todos mi ejército y se vayan a pelear. Pero ¿qué pasó? David prácticamente cuando mandó a su ejército y que él se quedó descansando en su palacio, fíjense lo que pasó. Vamos a ver esta parte de la Biblia, en 2 Samuel 11, del 2 al 5. Dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, me la puedo imaginar así como de certamen de belleza, ¿no? Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron que se trataba de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita.
Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que pues estaba en su periodo interesante y quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Aquí está muy resumido, ¿no? Pero imagínense al momento de que él estaba en esa azotea, a lo mejor relajado, tranquilo, y que volteó a ver a esta mujer a lo lejos, pues dijo, me gusta, o sea, qué belleza, qué entonces imagínense desde su posición de autoridad, desde su posición de rey, él sabe que al momento de que él hiciera la orden, perfectamente lo podían atraer a ella. Pero ¿qué pasó? Aún cuando él preguntó y le dijeron quién era, porque era esposa de uno de sus soldados, le llamaban los soldados los valientes de David, o sea, de su grupo élite del ejército, y que cuántas batallas Urías conquistó junto con él, con todo el equipo. Entonces, tantas batallas, tantas celebraciones, tantas cosas que vivieron juntos. Y aún así, ¿qué pasó? Por encima de la razón, por encima de lo que sabía que Dios iba a estar en contra, dejó todas sus emociones en ese momento saciar su satisfacción momentánea, porque fue una satisfacción momentánea, porque fue una manera de decir, híjole, pues ya cuando se la trajeron, pues esa atracción, esa emoción, ese a lo mejor el porque no te conocí antes y en vez de mi soldado hubiera sido yo, o sea, ese tipo de cosas, él hubiera, ya saben, no existe. Pero, ¿qué sucede? Al final, esa decisión de satisfacción momentánea, de desobedecer a Dios principalmente, porque él sabía que estaba en lo correcto, el pasar por alto y traicionar la confianza de uno de sus soldados más cercanos, el de que no le importara ese rompimiento y ese desgarre que iba a haber en esa relación matrimonial, dijo, en ese momento, la parte egoísta, no me importa, o sea, me siento enamorado, me siento que la necesito, entonces quiero en ese momento estar con ella, y sí lo cumplió. Entonces, ese tipo de emociones que son ahora es que de los más comunes, ¿no? Se dice que en Estados Unidos prácticamente es la segunda causa de divorcio el tema de las infidelidades. ¿Por qué? Porque son al momento de dar esa parte, la emoción que les gana de, híjole, me gusta, hay química, entonces empiezan a dejar que las emociones y que todo eso empieza a crecer y pues prácticamente aplasta la razón y aplasta lo que Dios quiere en la vida de las personas y lamentablemente pues hace mucha, pero mucha destrucción. Pero fíjense, les quiero compartir en el capítulo 7 de Proverbio, que habla precisamente de la mujer adúltera, ¿no? Que te la describe ahora sí que de pe a pa, pero después de que esta mujer seductora viene y dice, ¿sabes qué? Aquí, mira, te tengo todo para apapacharte, para que la pasemos muy bien, dice lo siguiente, ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor, y hasta poética se pone la mujer, ¿no? Seductora. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje, se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de la luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció. Digo, tampoco como que hay muchos muy no tan difíciles, ¿no? Entonces no tardó mucho en seducirlo, pero bueno, con halagos de sus labios lo sedujo y él enseguida fue tras ella. Ya ven que no batalló mucho. Como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras, no desvíes tu corazón hacia sus sendas. Y corazón, acuérdense que tiene que ver con la parte de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, de los pensamientos. ¿A dónde tú estás moviendo tu voluntad? ¿En base nada más a tus emociones o realmente a lo que tú estás teniendo
la verdad de lo que Dios nos dice, nos instruye a través de su palabra. En este caso, por eso dice, no desvíes tu corazón, ni extravíes por sus caminos, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa, sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce a las habitaciones de la muerte. Las infidelidades, el dar rienda suelta, el coquetear, abrir puertas, todo ese tipo de cosas, la verdad, terminan haciendo efecto y por eso terminan en destrucción. Y luego en Proverbios 6, del 27 al 29 dice, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se encuentra con la mujer ajena puede tocarle. ¿Y qué dice? Y quedar impune. ¿Sí? Nadie puede quedar impune. Entonces, como dice, todo lo que está en lo secreto en algún momento de la vida va a salir a la luz. Y no solamente eso, sino lo que espiritualmente genera precisamente en las personas. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas familias se han roto? ¿Cuántas familias se siguen rompiendo por este tipo de desencadenamiento de las emociones y dejarse llevar con esa situación? ¿Por qué? Porque a final de cuentas en ese momento lo único que están viendo es la satisfacción momentánea, pero que a futuro todo esto trae destrucción. ¿Y saben qué? David, con todo ese corazón conforme al corazón de Dios, ese momento de su vida de debilidad que dejó que la tentación lo llevara mucho más allá, le trajo grandes consecuencias. Alcanzó precisamente eso. O sea, como dice el proverbio, eso que él hizo no quedó impune. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que siembras cosechas. Entonces, tarde o temprano, lo que uno está sembrando se va a cosechar. Y por eso, cuando David, fíjense, al enterarse que Betsabé quedó embarazada, pues imagínense le invadió probablemente el miedo, la vergüenza. Imagínense, se van a enterar, el soldado, mi buen amigo, el más cercano, qué pena, o sea, no, o sea, y luego embarazada de mí. ¿Y qué pasó? En base otra vez a sus emociones, empezó a actuar, a tomar decisiones en base a maquilar mentiras, decir, híjole, no, pues voy a mandar a traer al soldado para que, ¿verdad?, se cueste con la mujer y pues no, me le encascato que es su hijo. O, ¿sabes? Entonces empezó a maquilar mentiras tras mentiras y empezó a hacer toda esa novela. ¿Para qué? Para ocultar el pecado que hizo, para ocultar, porque qué vergüenza, imagínense, el rey David es nuestro líder, es nuestro, pues es el que Dios lo ungió, o sea, imagínense, o sea, qué mal testimonio voy a dar. Entonces prefiero mejor ocultar mi vergüenza, ocultar, y prefiero mentir y maquilar cosas para que esto no se dé cuenta. Y tal cual lo hizo, pero no le funcionó. Para variar, su soldado tan leal a él, que ya lo leen más a detalle, pero él prefirió estar prácticamente como en espera, igual que todos sus soldados, igual que él. Dijo, no, yo no puedo estar ahorita dándome la buena vida con mi mujer mientras pues mis compañeros se la están pues partiendo en el buen sentido de la palabra, allá con la guerra. No, me siento mal. Entonces imagínense, David todavía más se empezó a sentir culpable, no nada más la vergüenza, sino la culpabilidad de que, híjole, o sea, todavía me es leal el cuate, o sea, y todavía que pues me acosté con su mujer y todo eso. Pero ¿qué creen que pasó? Pues como no le funcionó, todavía fue más allá. O sea, no le importó todavía el daño que causó en esa relación, en ese matrimonio, sino que todavía dijo, ¿sabes qué? Vale más mi reputación, aunque no la merezca, vale más ocultar la vergüenza, pase lo que pase, entonces lo voy a mandar matar. Así tal cual. Entonces, como dicen por ahí, ¿no? Muerto
la rabia, no, muerto el perro se acabó la rabia, pero en este caso aquí no funciona así. Tan es así que, pues en 2 Samuel 11, del 14 al 15, fíjense lo que dice. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Fíjate, Urías, su propio soldado, el esposo de Betsabé. Y la carta decía, ay, no me lo imagino, pobrecito, él bien contento llevando la carta de su rey, entregándosela a Urías y lo que decía, ay, no. ¿Por qué? Porque era su propia sentencia de muerte. O sea, le dijo a Urías, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego, déjenlo solo para que lo hieren y lo maten. O sea, de manera intencional dijo, aquí muerto él, pues ya va a quedar libre Betsabé, entonces pues nadie sabe, nadie supo y pues ahora sí que voy a ocultar mi vergüenza. ¿Cuántas veces, cuántas mentiras, cuántas decisiones se han llevado a cabo por vergüenza, por cosas que nos ha ocasionado, a lo mejor no nada más uno, nos ocasiona vergüenza cosas que han hecho incluso a lo mejor que la abuela, el abuelo, la mamá, el papá, el hermano. Entonces son cosas que nos da tanta vergüenza y a veces por cubrir, por ocultar, nosotros somos cómplices y empezamos a también probablemente pues a mentir, a evadir y todo ese tipo de cosas nos pueden llevar a a tomar decisiones en las cuales pues es una bola de nieve. ¿Por qué? Porque acuérdense, lo que se siembra, cosecha. Entonces, luego de que murió Urías, pues ¿qué creen que pasó? Pues dijo el rey David, dijo, no, pues ya de aquí soy, ¿no? Entonces ya este plan sí funcionó y pues se trajo a Betsabé con ella y pues nació el niño. Entonces, pero ese niño con el tiempo cayó enfermo. Entonces ese niño se enfermó y prácticamente él imploró, ahora sí imploró, ayunó, le rogó a Dios, por favor, no te lo lleves. O sea, sin embargo, durante ese tiempo que él estuvo suplicando, orando y que estaba muy arrepentido y le dijo a Dios, por favor, no te lo lleves, pues el niño no sobrevivió. El caso es de que ese niño que tuvo en ese acto de infidelidad con Betsabé, sí creció, pero falleció. Y pasó algo muy curioso. En ese momento, y eso lo podemos ver en 2 Samuel del 12 al 20, al 23, que dice, una vez que ya le dijeron a David que su hijo había fallecido. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Me encantó esa parte. Fue a la casa del Señor para adorar. Y ese acto, por eso dije, mira, un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de su pecado, a pesar de todo, no le reclamó, sino que él aceptó la voluntad de Dios y fue un momento para adorar, no para reclamar. Dice, después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Y los soldados muy, muy extraños, ¿no? Porque dice, ¿qué forma de actuar es esta? O sea, preguntaron sus oficiales, cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. Y David respondió, en verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Y él dice, yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Y saben, después de eso, bueno, David tuvo más hijos, tuvo 18 hijos más, pero saben que esa situación a él también como padre lo marcó mucho. Hay una parte muy fuerte también en la Biblia donde David prácticamente estuvo, ahora sí que por cómo se ven los comportamientos de los hijos, que fue muy permisivo y fue muy poco sabio como padre al momento de estar educando e instruyendo a sus hijos. Y en el caso del hijo mayor, que parece lo tenía pues bastante, lo amaba mucho, era el mayor, lo tenía consentido y todo, pero
lamentablemente este hijo, que fue Amón, cometió una falta gravísima, que fue abusar de su hermana. ¿Mande? Perdón, Absalón. Absalón. Entonces, Absalón fue el que abusó de su hermana, y dice la Biblia que David se enojó mucho, mucho se enojó, pero no lo reprendió, o sea, no le dio ahora sí que una consecuencia como debería de ser. Y saben, hay hoy en día muchos padres, por medio de la culpabilidad, a veces son muy permisivos con los hijos. En mi familia, por parte de mi mamá, tengo una tía muy querida, y ella perdió a su hijo el grande. Lo perdió porque pues se quitó la vida, ¿no? Y fue algo muy fuerte para toda la familia. Pero a raíz de eso, mi tía, a pesar de que ha estado en terapia y en ayuda y en cosas así, no se ha podido recuperar. Tiene 2 hijos más, y esa culpa que mi tía no ha podido de alguna manera liberar, la educación de sus otros 2 hijos, prácticamente lo que ha hecho ha sido sobreprotegerlos, serlos permisivos, y todos obviamente pues nos damos cuenta, ¿no? Pero sí, del afán, obviamente sus hermanas de juzgar y nada, porque solamente ella sabe desde su dolor, el decir, híjole, dice, por mi culpa a lo mejor no le puse la atención que debiera con mi hijo el mayor, y pues ahora no quiero que pase lo mismo con mis otros hijos. Pero ¿qué pasa? Dice un autor dice, Gregorio Louri, dice, tenga usted un hijo feliz y tendrá un adulto esclavo, o sus deseos irrealizados, de sus frustraciones, o de alguien que le va a mandar en el futuro, de esos niños mandones, esos niños que crecen y que después se les voltean a los padres. ¿Por qué? Porque no se les pusieron límites, porque los papás se sintieron culpables, a lo mejor porque la mamá sintió que le hizo falta el padre y que de alguna manera pues era manera de protegerlo, o viceversa. A lo mejor el papá crió solo a los hijos y no tuvo a la madre, entonces era como darle todo, pero con esa situación lo único que está pasando es que están tomando la decisión de educar a sus hijos, o más bien de no educarlos o educarlos sin límites. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esa situación de poder tomar decisiones en base a las emociones, como lo hizo David en el tema de lo que fue la emoción de ay, me enamoré y me gustó, y la parte del miedo, de la vergüenza, del tema de todo eso. Imagínense, fue una bola de nieve para su vida. Y yo me pongo a pensar, sí, efectivamente, todas las decisiones, las malas decisiones que he tomado en mi vida, cuando estuve preparando ese tema, dije, definitivamente es cuando he dado rienda suelta a mis emociones de ira, de miedo, de tantas cosas que también incluso le pasó al rey David. Prácticamente él también estuvo huyendo mucho tiempo antes de convertirse en rey. Estuvo huyendo del rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque lo quería matar. Entonces él por muchos años estuvo huyendo, estuvo en el desierto. Y también muchas veces nosotros no tomamos decisiones o las decisiones correctas porque estamos ahora sí que escondidos en una cueva, como estuvo el rey David. Entonces a veces preferimos estar en nuestra cueva, atrevernos a salir y tomar la decisión, donde si nosotros tenemos esa capacidad de creerle a Dios, que Dios tiene grandes cosas para nosotros, entonces aún con miedo vamos a atrevernos a salir de esa cueva, a salir de ese desierto y conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Pero si le decimos caso nada más al miedo, entonces no vamos a avanzar más allá de lo que nuestro miedo está paralizado. La ira.
Híjole, ¿cuántas veces hemos escuchado el que se enoja pierde? Y sí, definitivamente, o sea, es una realidad. Cuando dice en Efesios 4:26, dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y la verdad es que, si se fijan, ¿cuántas veces hemos dicho o hemos lastimado a personas? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho en el momento que más enojado hemos estado, más furia hemos tenido. El día de ayer, que estuvimos un grupo de mujeres aquí participando en un congreso, gracias aquí a nuestra amiga Karen que nos invitó, y fue muy fuerte la conferencista que nos estaba compartiendo sobre una familia que pues había pintado la casa muy padre, ¿no? Pero llegó el niño chiquito que pues acaba de aprender a escribir su nombre, y la pintura que tenía ahí en la parte de atrás, en la pared de atrás, puso su nombre el niño. Y el niño, al momento de poner su nombre, pues imagínense, la mamá explotó en ira, explotó en coraje, lo regañó fuertísimo, y resulta que se me hizo muy fuerte porque fue una historia real, ¿no? Ahí en Puerto Rico. Resulta que, ¿qué pasó? Que ese día el niño se lo robaron, y ese día el niño, hasta los que cumplió 22 años, lo pudieron encontrar. Y desde ese momento, la pared, nunca, todo cambió en esa casa, decía la comunista, pero lo único que no cambió fue el nombre del niño. Entonces, ahorita a lo mejor dices, híjole, pues yo sé que a veces con los niños hay que ponerle límites, ¿no? Pero hay una forma también de manejar esa parte de la ira, porque a veces es la rabia, que a veces, como dice, de 0 a 100 te puedes ir en milésimas de segundo. Pero ese tipo de rabia, que si en ese momento reaccionamos, le hablamos así, no nada más a nuestros hijos, al cónyuge, a lo mejor a gente que está a nuestro alrededor, gente de confianza, no confianza, incluso en el auto. Bueno, en Tijuana no se anima uno a hacerle así, ¿no? Pero aquí en Mexicali tenemos la confianza de molestarnos y darle rienda suelta a esa emoción de la ira, de la furia, de la rabia, de todo eso. Y cuántas veces eso nos ha llevado a realidades que no deseamos. Matrimonios rotos también. A lo mejor no hubo infidelidad, pero tanta rabia, tanto enojo, tanta molestia, y esos encuentros que desgastan, pues terminan alejándose uno del otro. O hay personas que ya están dando rienda suelta a ese enojo, a esa amargura, que ya nadie quiere estar con esa persona, y terminan aislados. ¿Por qué? Porque ni los hijos quieren estar con él. La esposa pues mejor, o el esposo prefiere mejor aislarse, ¿no? Hay una parte de la Biblia que dice que la mujer pendenciera es como una gota, ¿no? Así, de que cae. Imagínense cuando está todo en silencio y que una gotita cayendo, es como que, híjole, qué molesto. Y a veces el estar peleando, el estar reaccionando, todo eso nos lleva a realidades que no queremos estar. Y el día de hoy yo quiero cerrar con 3 maneras de manejar adecuadamente las emociones. Como les comento, ustedes pueden leer tranquilamente la historia de David. Y David, híjole, cumplió el propósito que Dios, por el cual él lo hizo rey. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente tenía un corazón conforme al de Dios, pero bajaba la guardia. Y en ese momento, al bajar la guardia, de estar conectado con su Dios, con su Creador, es cuando es más fácil que tus emociones te ganen. Y 3 maneras para ir cerrando con esto. Número 1 es: permanece en constante comunión con Dios. En 1 de Tesalonicenses del 5 al 19 al 24 dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. ¿Qué dice? Espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará.
es la única manera, porque solos no podemos. De verdad, cuando uno tiene esa exposición diaria hacia la presencia de Dios, hacia buscar la palabra de Dios, algo empieza a ver de Dios, de su espíritu con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque empieza a fluir y empieza a haber un decir y un recordar el amor. ¿Qué es el amor? El amor no es orgulloso, no es jactancioso, no se enoja fácilmente, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo soporta. Entonces, cuando lo traes tan presente, venga lo que venga, no vas a reaccionar, sino vas a decir, ¿sabes qué? Quiero manejar esta emoción de la manera correcta. ¿Por qué? Porque lo que yo siembre ahorita me va a traer una consecuencia, para bien o para mal. Y lo que queremos, obviamente, que sea para bien. Y aparte, que si nuestro espíritu está alineado al espíritu de Dios, prácticamente nuestras emociones, nuestros pensamientos van a estar sometidos a lo que Dios empieza a hacer con nosotros, y no al revés. No darle rienda suelta a las emociones, y pues las emociones le mandan al cuerpo. Aquí no, y aquí lo dice perfectamente en el orden. ¿Para qué? Para que conserven todo su ser en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque acuérdense, solos no podemos. 2. Otra manera de poder manejar adecuadamente nuestras emociones es: pon tu mirada lo que tienes delante. Lo que tú siembras hoy lo vas a cosechar. Vas a cosechar una realidad el día de mañana. Entonces, la pregunta para ti hoy: ¿qué realidad quieres construir en el futuro en tu familia? ¿Qué realidad quieres construir en el futuro en tu matrimonio? ¿Qué realidad quieres construir con tus hijos en el futuro? ¿Cómo los ves a ellos? ¿Qué realidad vas a construir en tu vida laboral, en tu vida profesional? Podrás ser muy inteligente, tú y yo podemos ser muy inteligentes, pero si no aprendemos a manejar esto, créanme, no vamos a llegar, o bueno, sí vamos a llegar, pero en realidad es que no queremos para nuestra vida. Al contrario, Dios quiere hacer grandes cosas para nosotros. En Proverbios 4, del 25 al 27 dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas. Ahora sí que Dios nos da oportunidad de cambio hoy, porque fíjate lo que dice: endereza las sendas por donde andas. Acuérdate, somos imperfectos y la hemos regado muchas veces y la vamos a seguir regando, pero si nosotros buscamos de manera intencional que Dios diario haga la obra en nosotros, podemos enderezar ese camino. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Y por último, de la manera que podemos manejar adecuadamente nuestras emociones es: proclama la paz. Y fíjense que este año, curiosamente, para mí ha sido mi oración principal. Mi anhelo, mi deseo de este año fue: Señor, yo quiero paz en mi corazón. Paz en mi corazón, porque eso no tiene precio. Como ando en mil cosas, en el rol de mamá, en el tema del trabajo, el tema de muchas cosas, dije, quiero tener paz en mi corazón. Y parece que Dios hizo todo lo contrario, ¿no? De que yo en ese momento, porque empecé a tener enfrentarme a situaciones de conflictos personales, de diferentes áreas, y yo así como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué no se supone que te pedí paz para este año? Pero ¿saben qué sucedió? En un encuentro con Dios que tuve, o sea, Dios me dijo: pues es que la paz la vas a tener, no porque te voy a quitar los problemas, la paz la vas a tener a pesar de las circunstancias, porque no depende de las circunstancias, sino depende de lo que tú vas a confiar en mí, que yo voy a obrar, que todo va a ser para bien. Entonces, de ahí, pues ya vi la vida diferente. Entonces, bueno, pues venga lo que venga, yo sé que al contrario, quiero practicar la paz en mi corazón, Dios. Tú dices en tu palabra, en tu segunda de Tesalonicenses 3 del 16, dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Me encantó, porque se conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Entonces dije, o sea, no es porque no tengo problemas, es porque sí los voy a tener, pero me voy a levantar y tu paz y tu gozo va a ir conmigo todos los días. Y ahora sí, ya con esto termino, pero déjenme decirles, la gente que recién me conoce me
me conoce y me identifica como una persona muy positiva, muy, pues siempre viene del lado bueno de las personas. Sin embargo, traigo un trasfondo, tampoco soy como que tan linda, ¿no? En ese sentido, pero a lo que voy, por el ambiente a lo mejor que a mí me tocó crecer, pero yo de niña era una niña muy agresiva, una niña agresiva en el sentido de que, hasta una vez en el kinder, me platica mi mamá que salió una niña y estaba atemorizada de mí porque me puso, ahora sí que dedo por ahí con la maestra, ¿no? Entonces me puso dedo y yo estaba nada más así, de ver a la niña, o sea, y de que, vas a ver, la niña estaba muerta de miedo porque es que sí me va a pegar. ¿Por qué? Porque yo era muy bíblica, pero bíblica del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, o sea, me desgreñas, te desgreño, o sea, lo que me haces te lo voy a regresar. Si tú de repente de broma me hacías así, yo volteaba y te lo regresaba. Y me encanta este tema que me haya tocado, ¿por qué? Porque pude ver cómo Dios precisamente ha ido trabajando en mi corazón. ¿Por qué? Porque esto se trata de hacer esos cambios necesarios, pero como les digo, sola no pude. Yo necesitaba a Dios en mi vida para ser paciente, para tener más amor, para no regañar a los meseros, porque yo me peleaba con los meseros, o sea, de verdad, te digo, la gente que no me conoce de tiempo atrás, pero tan linda no era, ¿eh? Entonces, a lo que voy, Dios fue moldeando mi carácter. ¿Por qué? Porque Jesús, al caminar yo con Él y al caminar yo y ver que su amor puede hacer realidad, su amor en mi corazón, Él me puede dar paciencia, bondad, templanza, mansedumbre hacia los demás y seguir viendo la bondad o seguir viendo las cosas buenas de las personas. Por eso es que sí soy positiva, pero ahora con Dios me ayuda a ser paciente, entonces ya no las voy a desgreñar, ya no las voy a pegar ni nada. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, de verdad, de ser una niña tan así, tan peleonera, como poco a poco Dios fue cambiando mi actitud, fue cambiando mis maneras de actuar y reaccionar ante las personas. Gracias a Dios, a decir mi esposo que no está aquí, pero va a estar la segunda. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es lo que precisamente nos va a llevar al éxito. Como les digo, para mí mi mayor éxito que yo quiero tener es mi matrimonio. Mi mayor éxito es tener un ambiente súper, ¿cómo se dice? Un ambiente bien en mi familia, el lograr que poder ser, ahora sí que de donde yo esté, poder sembrar cosas buenas en las personas. Eso para mí es el éxito. ¿Pero por qué? Porque Dios me ha estado enseñando a manejar mis emociones adecuadamente. Y tú y yo podemos hacer eso el día de hoy. Ya por último, con Proverbios del 4 al 23 dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, si lo cuidas, tus emociones, tu voluntad, tu pensamiento alineado hacia el Espíritu de Dios, créeme que te va a llevar de éxito en éxito y vas a tener realidades donde realmente sí quieres estar, no donde no quieres estar. Y Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias mi Señor porque dentro de nuestra imperfección tú nos sigues amando, tú nos sigues formando, porque nos amas infinitamente, porque quieres lo mejor para nosotros como tus hijos. Y sabemos que en tu palabra, sabemos que en tus manos podemos ser moldeados conforme a tu propósito. Anhelamos, mi Señor, que tu voluntad se haga en la vida de nosotros, que tu voluntad se haga en la vida relacional, que podamos tener esa capacidad de amar como tú nos amas a nosotros. Sabemos que no es fácil, mi Señor, sabemos que va a haber gente difícil, sabemos que va a haber gente que nos va a sacar de las casillas o que nosotros mismos vamos a sacar a las casillas de otras personas, pero de verdad ayúdanos a que todas esas emociones que tú las formaste en nosotras para el buen manejo, mi Señor, sea para bien, que ese miedo sea para huir de las cosas que tú no quieres para nuestra vida, que ese enojo sea pero para que nos enojemos con las injusticias, para que realmente sea algo
que valga la pena, mi Señor, y de una manera correcta, que nos enojemos contra la maldad, contra la injusticia, nos enojemos con lo que a ti también te enoja. No enojarnos, explotar y hacer de rabias y lastimar a la gente que amamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque solos no podemos y solo tu Espíritu Santo puedes hacerlo. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que que tú nos das conforme a tu voluntad de nuestra vida y lo anhelamos de todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, familia. Quedamos despedidos.